Bien, es momento de otra reseña. Esta vez el libro se llama Vida de San Pablo. El autor, P. Alejo, Ediciones Paulina, México, Distrito Federal. La primera edición se realizó en 1983. La edición que yo tengo en mis manos es la edición número 17, hecha en el 2010. Recordemos, esta es una reseña de libros. Este espacio de reseñas de libros está dedicado a ofrecerles reseñas de libros que los ayuden a desarrollar emprendimiento, que mejoren su educación financiera, y hoy haré una variante y hablaré mediante una reseña de la vida de San Pablo, en el entendido que para ser un emprendedor necesitas muchas herramientas y una de ellas es la fortaleza espiritual. Bien, la lectura sobre este personaje es debido a su importancia como el que mayor aporte hizo a la difusión de la fe, así como a la escritura de la Biblia. Libro ampliamente recomendado, este de Vida de San Pablo. Recuerda que desarrollar empresa tiene que ver con profundos valores que yacen dentro de ti y te han enseñado. Vamos a entrar entonces en detalle. Pablo nace entre el año 3 y 5 después de Cristo y se convierte al cristianismo a la edad entre 33 y 34 años, por lo que fue un contemporáneo de Jesucristo, y murió Pablo a los 67 años. El libro detalla varios aspectos históricos importantes para quienes profesan esta religión. La primera lección viene de la conversión, ya que para nada creía en Jesucristo, y cómo se convierte a partir de su aparición ante él. Era un judío, Pablo, que nació en una familia relativamente acomodada, hablaba el arameo, el griego y el hebreo. La primera parte del libro habla de que era un hombre culto, estudioso de las escrituras, y cómo en base a esas creencias no creía en Jesucristo como el Hijo de Dios y se dedicó a perseguir a la iglesia de Dios e inclusive a matar a seguidores de Jesucristo o a meterlos a cárceles. El libro revela que después de la crucifixión de Jesucristo, el sumo sacerdote Caifás vivió y siguió persiguiendo a los seguidores de Jesucristo. Viene entonces el cambio de Pablo al aparecerse Jesús en el camino a Damasco, y en ese momento Pablo quedó ciego, y a partir de ahí diversos personajes aparecerán con Pablo y le servirán de señales de lo que Dios quiere de él. El primero fue Ananías, fue el primero quien le ayudó a recobrar la vista y luego lo bautizó. Transcribiré íntegramente algunas oraciones que te servirán en tu camino a formar empresa. Todo lo que en otros tiempos había considerado como ganancia, ahora lo juzgaba como una pérdida. Bien, de Damasco, Pablo parte a Jerusalén y se encuentra con los apóstoles y recorre múltiples ciudades e inclusive varios continentes difundiendo el evangelio de Dios, tratando de convertir a los paganos, y ahí aparece la palabra cristianos o discípulos del ungido. Esta parte del libro nos relata todas las vicisitudes que tuvieron que pasar los discípulos de Jesucristo. Fueron humillados, perseguidos, encarcelados, apedreados, pero lograron su cometido, ya que describen muchos milagros que lograban frente a la gente. Y su trabajo no fue en balde, ya que empezaron a surgir y crecer muchas comunidades cristianas. Muchos de los problemas y de la animadversión de los judíos no creyentes era que la prédica era dejar atrás las leyes y preceptos venidos desde Abraham, y los invitaban a un nuevo camino en el cual ya no había judíos y paganos, sino solamente cristianos por la fe en Jesucristo y por la observancia de su ley de amor. Y en esa parte del libro entiendo cómo se va formando la iglesia de Dios y cómo Pablo se dedica a escribir y escribir textos que ahora forman parte de la Biblia, y creo entender que él, un judío convertido al cristianismo, se convertiría en el mayor difusor de la fe, así como de las escrituras del Nuevo Testamento que aparecen en las Biblias de nuestros días.
He aquí otra frase célebre: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa fuerza de fe que una vez que la tienes, ya no desaparece. Finalmente, después de muchos años, Pablo llega a Roma, preso para ser juzgado, pero no dejaba de escribir cartas y predicar la fe. Y esa parte del libro me revela cómo analiza Pablo la situación de quienes creen y quienes no creen, y dictamina que Israel ya había cumplido con su misión y terminaba para siempre de ser el pueblo elegido. En su lugar había surgido del sacrificio de Cristo el nuevo y universal pueblo de Dios, la iglesia que se venía ya extendiendo por todas partes, y reconoce a Pedro como el preferido de Jesucristo y quien se encargará de ser la cabeza de esa iglesia, precisamente en Roma, que se convertiría en el nuevo centro espiritual de la iglesia de Cristo. Finalmente, Pablo fue nuevamente apresado y poco tiempo después ejecutado, muriendo decapitado. ¿Qué me queda de este libro? Pablo, que nunca conoció a Jesucristo en vida, se convirtió en su mayor promotor, que sus escritos son ahora leídos por millones de personas en el mundo y que acuden a la Biblia. Y la Biblia, recordemos que es el libro más leído a nivel mundial, y que desde su conversión no fue más su meta que servir a Dios, honrarlo y enseñar sus enseñanzas, y con ello construyó una de las grandes iglesias que persisten hasta nuestros tiempos. No me ha defraudado, quería conocer a Pablo y lo he conocido a través de este libro. Esta es una reseña, es un libro que se lee muy rápido. La vida de San Pablo, el autor P. Alejo, las ediciones Paulina, México, Distrito Federal. Te invito a leerlo y tratar de entender la grandeza de estos personajes. Que tengas, como siempre, un excelente día. Esta es una invitación para que en el canal que estamos desarrollando, que ya tiene más de 7,000 reproducciones y se ha visto en más de 20 países, predominantemente de habla hispana, tú puedas seguirnos con reseñas de libros que en menos de 10 minutos te explico qué es lo que tiene el libro, en donde te estoy invitando a que lo leas completo. Libros relacionados con autoestima, sentirte mejor, felicidad, educación financiera, redes de mercadeo. Todo eso va a ser la parte que nosotros te estamos ayudando. Ven a conocernos. Nuestra comunidad intenta hacer en habla hispana. No excluye a otros idiomas, pero yo hablo español en habla hispana, que podamos ser cada vez mejores.